Buenas noches, le habla el doctor Restituyo, presidente de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, hoy en un nuevo programa de La Hora del Neurólogo, miércoles 27 de enero del año 2021, 8 de la noche, con el tema la patología de la voz, que en breve va a ser presentado por la doctora Rosa Lora, nuestra invitada Dolly Lora Arias, y también con el doctor Carlos Williams, que van a interactuar para hablar sobre la patología de la voz y su diagnóstico diferencial. Brevemente, recordarle a los que entran por primera vez, a los que se están conectados, no conocen esta asociación, somos la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, sin fines de lucro, no políticas, no religiosas, fundada hace 31 años en la ciudad de New York por médicos especialistas de origen dominicano y latino. La misión TV APSI, Tu Voz, que este programa ya tiene 9 meses de fundado, su misión es traer informaciones actualizadas en medicina y sus especialidades, con invitados locales, invitados de Estados Unidos y de otros países. Además, tener informado a nuestros miembros sobre nuestros programas. TV ASI, Tu Voz, pretende ser definitivamente la voz de ustedes en el exterior, de aquí para allá, de allá hacia acá, con relación a la salud y a la educación de salud y con relación a las necesidades de nuestros profesionales. Nuestra invitada del día de hoy no tiene ningún conflicto de intereses con ninguna compañía relacionada a su especialidad, que es el trastorno del lenguaje. Esta producción se hace desde Nueva York, Virginia, con el apoyo del doctor Carlos Augusto Williams, que es el conductor. El doctor Williams, para los que no lo conocen, quizá hoy es la primera vez que están conociendo de él. Tiene una experiencia de más de 40 años en neurología, especialista en cuidados intensivos neurológicos y además tiene una certificación en neurología vascular, trastorno del sueño y también puede practicar medicina en Virginia, en Carolina, en Nueva York, en Francia, inclusive en la República Dominicana, lugar donde se formó. Este programa le agradecemos siempre a la doctora Rosanilda Lora, que nos ayuda con la coproducción, y algunos de nuestros invitados que por asunto de tiempo y la longitud de los invitados que hemos tenido, no vamos a mencionar su nombre, pero han sido neurólogos, neurocirujanos, psiquiatras, oftalmólogos, gastroenterólogos, dentistas, nutricionistas, como ustedes lo ven ahí, conocidos por todos ustedes, profesionales del Perú como Luz Elena, Patricia Hanche, pediatra, profesionales que también son nativos del Perú, lo anterior era nativo del Ecuador, como el doctor Carlos Abanto y el doctor Carlos César Joel Benítez, que habló el sábado pasado en una reunión. También de Argentina, la doctora Estela Soto, que es gran colaboradora nuestra. Ella es ortopedista con más de 40 años de experiencia y ejerce en Buenos Aires y siempre colabora con este programa. De México también, la doctora Fabiola, cardiólogo, neuroradiólogo, neurólogo, gastroenterólogo y profesores universitarios han sido miembros nuestros. También dentista, psiquiatra, ginecólogo, geriatra, pediatra, profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, distinguidos profesores académicos, rectores de la UAS, como el doctor Ravelo Astacio y el doctor Fernando Sánchez Martínez y el doctor José Joaquín Puello. Han sido nuestros invitados en el día anterior. A ellos les agradecemos su participación en cada uno de estos programas. Y este programa de certificación se está ofreciendo cada martes y jueves para los interesados. Comenzó la semana pasada, pero ya nos quedan pocas registraciones debido a que el tiempo ya va transcurriendo y en febrero vamos a tener el próximo programa. Agradecemos la representación de la República Dominicana con el doctor Cristian de León, la doctora Idalisa, el doctor Gomera, la doctora Raiza. Raiza ahora me está ayudando con un programa que se produce desde Santo Domingo cada martes a las 4 de la tarde. Pueden ser miembros de nuestra asociación para los que han entrado por primera vez, no conocen los requisitos. Pueden ser todo el área de la salud, médicos, enfermeras, dentistas, laboratoristas, incluyendo
profesionales de la veterinaria pueden hacerse miembros. Brevemente, antes de finalizar, algunos anuncios generales que siempre ofrecemos. También la doctora Rosa Lora lo hará un recordatorio al final para los que entren tarde, o la doctora Teresa Rodríguez Carmen hará también un recuento. Decirle que tenemos trabajo disponible para el área de Nueva York, poniendo, administrando la vacuna, también para psicólogos, terapistas en el área de Nueva York y Jonker, trabajando con discapacitados. Y el marzo 6, la doctora la doctora certificación de asistente de terapista físico el sábado 6 de marzo. Si usted conoce de alguien que necesite certificarse para conseguir trabajo, para trabajar en esta área, en el área de Nueva York o cualquier otro estado de Estados Unidos, pueden llamar a la doctora Carmen Rodríguez. Si usted es dentista, conoce a algún dentista que necesite orientación de cómo presentar los exámenes dentales, ya tenemos este video disponible, el cual fue una conferencia que dictó el doctor Irving Enríquez en un programa del mes de septiembre. Está disponible. También la doctora Rosa Lora hizo una conferencia que está disponible, y el sábado pasado actualizamos otra conferencia con el doctor Benítez del Perú, Trujillo, que ya está disponible en la plataforma de YouTube. Pueden entrar a la página, pueden buscarlo también. TVA se presenta, o TVA al día, el próximo sábado. Está invitada la doctora Elizabeth García Pantaleón. Es una enfermera pediátrica y va a tener un tema muy interesante, que es con la prevención, con relación a la prevención de los accidentes no intencionales en la edad pediátrica, el sábado a las 5 de la tarde. Y el próximo miércoles, ella es nuestra invitada, la doctora Kenia Félix, hará un enfoque de lo que es el diagnóstico diferencial de la gastroparesis, en combinación con el doctor Carlos William. Fueron conferencias que nos pidieron. Marta hizo una sugerencia y conseguimos una invitada para nuestro programa. El miércoles 3 de febrero, primer miércoles del mes, ahí vamos a tener a la doctora Kenia Félix a las 8 de la noche, 8 hora de Nueva York. Ustedes pueden reservar la fecha. Les recordamos que pueden suscribirse ya a nuestro canal de YouTube, ven los videos ahí. Si les gustó esta conferencia o otra, pueden darle un like o suscribirse para aumentar la membresía. Como siempre, le agradecemos a la licenciada María Núñez, que nos transmite este programa a través de su programa de radio en la WICB de Nueva York, la 91.7 FM de Nueva York, que ella lo transmite en vivo y también lo graba para YouTube. Gracias, María Núñez, que está conectada con esta plataforma. Para convertirse en miembro de nuestra asociación, usted necesita una copia de su título, llenar una aplicación, una foto digital y la única suma de $100 de pago por todo el año. Un solo pago al año para hacerse miembro. Este es nuestro consejo directivo. Muchos de ellos ustedes lo conocen, otros lo van a conocer sobre la marcha en esta actividad. La bienvenida a todos ustedes. Gracias por participar en esta plataforma de cada miércoles, la hora del neurólogo, con el doctor Carlos William y nuestra co-conductora, la doctora Rosa Lora. Yo soy el doctor Restituye, estamos a las órdenes y los teléfonos están disponibles ahí para el que quiera comunicarse con nosotros. Gracias. Doctora Lora. Sí, muy buenas noches. Agradecemos como siempre la asistencia fiel de todos nuestros participantes aquí, oyentes. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, diferente y un poquito raro, pero les aseguro que les va a gustar bastante. El tema de hoy es trastornos de la voz en su intervención fonoaudiológica a cargo de la licenciada Doris Loris Arias. Lora Arias. Brevemente, la licenciada es licenciada en Educación del nivel inicial, egresada de la Universidad Católica Tecnológica del Cibao, UCATESI, en La Vega, República Dominicana. Hizo un nivel técnico de educación especial de la Universidad Católica Madre Maestra en Santiago. Hizo un nivel técnico también en educación personalizada y comunitaria en el Instituto Veritas de Santo Domingo. Tiene una licenciatura adicional en estudios psicoeducativos, mención terapia del habla y del lenguaje.
Hizo una maestría en patologías del lenguaje y del habla del Instituto Superior de Estudios Psicológicos en Barcelona, España, entre otras especializaciones que la licenciada ha hecho, y por razones de tiempo lo invitamos a pasar a la página apsi.org, donde aquí vamos a ver esta y todas las biografías de todos los presentes y pasados autores. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la licenciada doctora inicial. ¿Dónde que yo me dormí? Tienen que darme entrada porque yo no. Está abierta. Está encendido su micrófono, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Adelante, profesora. Adelante, Dolly. Sí, no me iban a pasar el PowerPoint por ahí. Porque yo no Están puestas ya. Ah, pues espérese, porque yo... Licenciada, ¿puede activar su micrófono? Adelante, la puede ver ya. Iniciar audio y lo reinicio y ahora, pero no veo nada todavía. Nosotros la podemos ver, el doctor Situya le puede ir pasando las diapositivas si usted gusta, porque están aquí colocadas ya. Usted puede iniciar si lo desea. Sí, pero que yo no las veo, no las estoy viendo. Ah, ahora ya sí. Bueno, pues vamos a trabajar hoy sobre lo que son los trastornos de la voz y la intervención logopédica, es decir, lo que aquí en República Dominicana generalmente se llama terapia del lenguaje, terapia del habla, en este caso terapia de la voz, y también se le llama intervención fonoaudiológica, que era como ustedes lo habían anunciado. Adelante. Volvió, se me dañó otra vez, no sé qué es lo que pasa. Todavía yo no veo la... Cheque porque le sale la imagen. Doctora Lora, el micrófono al doctor Williams. Ahí está Williams, puede abrirlo. Ya está abierto. Ya se abrió. Sí, ok.
Licenciada, Sí, ¿me está oyendo, Dolly? Ella entró en la conferencia, no la puede ver. exacto. Tú quieres que comencemos a hablar algo, porque en lo que ella está lista. Sí, fuera interesante, doctor, porque realmente usted tiene participación también en la conferencia. Bueno, yo no sé, yo estoy aquí. Sí, Yo quisiera enfatizar a la gente que está viendo esto por primera vez que nosotros como Asociación Hispana de Profesionales de la Salud no tenemos ningún compromiso económico, ni moral, ni político con ninguna otra organización, que somos una plataforma independiente, libre y simplemente dedicada a la educación y a la información, como mencionó el doctor Restituyo. Eso con el fin de educar y de mejorar la calidad de vida de los profesionales latinoamericanos y de los profesionales que viven en Estados Unidos, de cualquier país. Un anuncio importante que yo creo que se debe hacer esta noche es que el USMLE, el examen que califica a los médicos extranjeros para practicar medicina en los Estados Unidos, decidió quitar el examen físico que era requerido como paso 2 para poder entrar a la residencia de entrenamiento en los Estados Unidos. Esa decisión ha sido tomada con efecto inmediato, pero yo no sé cómo va a afectar a la gente que ahora está en el proceso de entrar a la residencia en los próximos meses. También, como había mencionado la profesora, con relación a los asuntos del lenguaje, ella se dedica especialmente a trabajar con personas que tienen disfunción del lenguaje y de la voz, que sea necesariamente mecánica o neurológica, dependiendo del origen del problema. Y el trabajo que ella hace es tratar de reeducar a las personas con dificultades de comunicación. Hay que enfatizar el hecho de que el lenguaje, nosotros los seres humanos somos los únicos que tenemos la capacidad de tener el lenguaje hablado. ¿Qué pasó? Ya está de nuevo. Hola. Sí. Adelante. Está bien. Es que Comienza a hablar, yo estaba simplemente haciendo tiempo. ¿Ya me están escuchando? Le estamos escuchando muy bien, gracias. Pues está bien. Yo decía que la voz no es más que el sonido de la respiración, que la voz es particular, es personal en cada ser humano y que puede haber voces que sean parecidas, pero nunca iguales. Por ejemplo, las voces de los padres con los hijos a veces se parecen, de dos hermanos, así como también pueden parecerse a nivel físico. La voz informa a las personas, es decir, a las demás personas que están a nuestro alrededor o con las que nos comunicamos, informa sobre nuestros pensamientos y sentimientos. Y en realidad es el vehículo de la comunicación y sale a través de la cavidad bucal. Los órganos que intervienen en el habla, es decir, en la voz, en que haya habla, pues son los labios, la boca o cavidad bucal, la lengua, los dientes y la respiración. Cada uno de ellos va a tener pues una particularidad, es decir, una misión, una función específica. Los momentos claves en la producción de la voz pues son la inspiración, el reposo, es decir, que es el momento, la inspiración, que es cuando tomamos el aire, y el reposo es el momento en que estamos, ¿verdad?, tomando el aire, y ahí hay un mínimo de reposo que también se trabaja en la terapia de voz para que las personas puedan tener mayor capacidad, tanto en cada uno de estos 3 momentos claves de la producción de la voz, y luego la expiración, que cuando ya se convierte en voz, pues entonces el habla es la voz, es el lenguaje oral. El sistema vocal humano se divide en 3 partes. Tenemos el aparato respiratorio, donde se almacena y circula el aire. Los órganos que intervienen son la nariz, la tráquea, los pulmones y el diafragma. Tenemos también el aparato de fonación. Acá el aire se convierte en sonido y cumplen su rol la laringe, las cuerdas vocales y la cavidad bucal. Y en la laringe hay, aparte de las cuerdas vocales, pues hay tenemos lo que es la glotis, que es lo que verdaderamente hace que se produzca también la voz. Su manifestación
de esta voz es el tono de la voz que expresa normalmente el estado emocional de cada persona. Y también tenemos en ese sistema vocal humano, tenemos el aparato resonador, donde el sonido, la voz, adquiere una serie de cualidades como son el timbre que caracteriza cada voz. Y también son importantes acá la cavidad bucal, la faringe, el paladar óseo, los senos maxilares y frontales. Y luego, ¿qué tenemos? Tenemos entonces que los trastornos de la voz. ¿Qué sucede? Los trastornos de la voz pues se llaman disfonías. ¿Y qué es una alteración de la voz en cualquiera de esas cualidades que dijimos que tiene la voz, que son la altura, el tono y el timbre? Cuando la voz es ronca o apagada, decimos entonces que tiene una disfonía hipotónica. Si es aguda y en tono muy alto, entonces es la hipertónica. Los niños, al igual que los adultos y los jóvenes, pues también sufren de disfonía, que ya dijimos que es esa ronquera, la afonía, que es entonces cuando perdemos la voz, que ya la ronquera es tan fuerte que llega un momento de lo que se llama el tract vocal en que nos podemos quedar sin voz. Y también se dan los casos de voz infantil o aflautada, en que el adolescente pues se queda hablando como un niño, e incluso hay hombres profesionales que también tienen ese tipo de voz. Están también lo que son las fenopatías, que vienen relacionadas normalmente con el físico y que a veces le llaman a algunas personas, sobre todo a los niños que tienen, por ejemplo, el problema de la trisomía 21, pues entonces la gente le llama, ¿verdad? Le llama entonces por el nombre le llama trisómicos, o generalmente lo que más sabemos que se le llama es mongólico. Después están los factores biofísicos que influyen, como son la higiene nasal y vocal, que influyen pero en contra. Es decir, si usted no tiene una buena higiene nasal y vocal, pues va a tener dificultades. El tabaco, el alcohol, las alergias respiratorias, en la mujer los cambios hormonales, el periodo premenstrual, cuando gritan, es decir, cuando vocean, cuando forzan la voz, y hablando, haciendo muchísima fuerza, cuando en vez de respirar por la nariz, pues hay una respiración bucal que tiene también que ver con problemas ya pulmonares, de asma. También las personas que se acostumbran a carraspear y tienen siempre esa como una mala costumbre, una maña, como decimos por acá, que hacen, por ejemplo, esto, y así es como que arrancan a hablar. La gente que se ríe mucho y se ríe muy fuerte, cuando el ataque vocal, es decir, cuando se comienza a hablar muy rápido y precipitadamente, aceleradamente, también pueden influir la alimentación y la postura física. Luego tenemos los factores socioculturales, como son el ocio, el clima, la profesión, el ambiente, la familia, el estilo comunicativo, las personas que viven todo el tiempo bajo un aire acondicionado muy frío o que duermen también, y luego al salir pues viene un cambio brusco de temperatura y ahí entonces vienen también los problemas de disfonía, de ronqueras. La polución, es decir, todo el medio ambiente ya con dificultades para la salud, que entonces también hace daño, los olores, qué sé yo, el humo, la basura por los gases que despide, y ambientes también que son poco ventilados. Tenemos que tener en cuenta una serie de pautas de higiene vocal. Por ejemplo, no gritar ni chillar, hablar donde haya corriente de aire, no hablar, es decir, en entornos ruidosos, no cantar más allá de donde te sientas cómodo, no hablar de más mientras realizas ejercicios físicos, porque entonces están sometiendo tu cuerpo a la capacidad que no tiene, porque ya tú estás haciendo un esfuerzo, y hablar también supone esforzarse. No hablar mientras también esté haciendo los ejercicios, y tampoco
es saludable para la voz hablar con una voz monótona de tono bajo, porque también te puede producir ronquera. Entonces, esto era todo lo que teníamos acá, pero yo voy a decir algunas otras cosas. Por ejemplo, con relación a las disfonías, también tenemos que decir que estas muchas veces son producidas por, ahora veo, yo creía que tenía más diapositivas, pero ya no quedan más. Y yo, bueno, estamos casi terminando. Entonces, lo más importante es aprender a respirar adecuadamente. ¿Cuál es la respiración más adecuada para fonar, para no tener dificultades? Pues la respiración en realidad es la respiración que llamamos costodiafragmática. Es aquella que hacemos utilizando el diafragma y las costillas. Es decir, que no es bueno usar una respiración pulmonar, una respiración superior, sino una respiración media. Entonces, cuando nos acostumbramos a hablar siempre utilizando una respiración superior, pues estamos sometiendo, porque ¿qué sucede? Que hay partes de nuestro cuerpo que no reciben todo el aire que necesita el cuerpo para estar oxigenado, y que al mismo tiempo te va a oxigenar tus cuerdas vocales. También otra cosa que hay que tener en cuenta para cuidar la voz, pues dijimos, las temperaturas, y también hay cosas que hacen daño, como son los picantes, el alcohol, que te pueden, como quien dice, quemar un poco la garganta, las comidas muy picantes, ¿verdad? Los mexicanos, bueno, la soportan porque ellos están acostumbrados desde niños, pero una persona que no esté y que coma sumamente con mucho sazón, es decir, que la pase, pues también va a tener dificultades. Gracias, doctor. Sí. Yo ¿Querían hacer alguna pregunta? Sí. Antes de comenzar la pregunta, quiero hacer unos puntitos. Sí. Como usted mencionó, el habla y el lenguaje son un resultado de la combinación, de la coordinación de estas estructuras, que todas están coordinadas por el sistema nervioso central y los nervios craneales. Exactamente. Las diferentes tonalidades de la voz cambian con los diferentes idiomas, y la producción del sonido de la voz también depende del idioma que hablemos. El español, como usted mencionó, el español dominicano que conocemos, el latinoamericano que conocemos, mayormente funciona con los sonidos producidos en la boca. Otros lenguajes, como el francés o el alemán, usan sonidos nasales o guturales, dependiendo de qué lenguaje estemos hablando. Gutural significa que el sonido es producido más en la parte más posterior, no en la parte más anterior, y que hay situaciones en cuales el sonido es producido más en la nariz que en las otras estructuras del sonido, que producen el sonido. También, un caso que quiero comentar antes de que hagamos preguntas, es que la gente, podemos tener problemas del habla, de las disfonías, al mismo tiempo que tenemos disfonía, en muchos casos se presentan problemas para deglutir, que es para tragar. También hay problemas con la coordinación de la masticación y la respiración, lo cual puede resultar en aspiraciones y neumonías de aspiración. También hay condiciones neurológicas, como el paciente que vi ayer, una persona de 74 años de edad que está perdiendo peso porque no puede tragar, no puede manejar sus propias secreciones orales porque se estrangula, tose o tiene que ponerlas hacia afuera, sí, porque no puede manejar. La coordinación de sus músculos oronasales está perdida debido a una enfermedad del sistema nervioso central que puede ser fatal en este caso. En algunos casos, los accidentes cerebrovasculares pueden resultar en la misma condición, pero hay que diferenciar entre los problemas mecánicos del habla con relación a los problemas centrales del habla. Los seres humanos, como somos los únicos animales que podemos comunicarnos verbalmente, somos especiales en ese sentido, y con eso y el dedo opuesto que tenemos la mayor diferencia comparado con los otros seres vivientes.
Por ejemplo, la ALS, la esclerosis anterior, la enfermedad de Lou Gehrig, como la conocen aquí en Estados Unidos, es una enfermedad que produce problemas significativos del habla, porque produce descoordinación y desconexión de la estructura vocal con la coordinación de los movimientos, impidiendo hablar e impidiendo tragar. No sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor, esta es la oportunidad. Tenemos tiempo libre Me suficiente gustaría, para doctor hacer preguntas. Doctor William, que enfocar un poquito en causa, trastorno del habla, de la voz, por causa degenerativa. Tengo entendido que el Parkinson, por ejemplo, se considera una enfermedad que puede afectar el habla. Claro. Cuando ella mencionó la tonalidad baja, el Parkinson es la enfermedad neurológica número 1 que produce la disfonía o la afonía, porque la persona con Parkinson pierde la capacidad de controlar las cuerdas vocales, teniendo temblor y también descoordinación. O sea que la persona comienza a hablar y cuando sigue hablando, el tono de la voz se va cayendo, se va cayendo, se va cayendo. Y algunas veces el aire escapa por las cuerdas vocales sin poder producir un movimiento o un sonido, como lo mismo ocurre con la esclerosis anterior, ALS, o la enfermedad motora neuronal, la enfermedad de la no me acuerdo cómo se dice en español, de la amiotrofia, lateral esclerosis. sí. Okay. La miastenia gravis también, la miastenia gravis también hay. La miastenia gravis también produce la misma condición debido no en este momento a un problema de la conducción, sino que los músculos pierden la capacidad de funcionar porque pierden las neuronas que los conectan y los activan, pierden la secreción de acetilcolina que no se está produciendo y liberando en cantidad suficiente al nivel de la conexión neuromuscular. En el caso de la esclerosis anterior, lo que pasa es que las neuronas se mueren y el músculo queda desinervado. En el caso de los accidentes cerebrovasculares, lo que pasa es que a nivel central, en la base de los nervios craneanos, hay una desconexión, entonces ya los músculos están bien, los nervios hacia afuera están bien, pero el centro que controla los nervios, que controla la voz, no están funcionando. Hay que diferenciar que la afasia no es un problema de motilidad ni nada de eso, sino simplemente que el cerebro no está produciendo el lenguaje, porque la persona, debido a una injury del cerebro, pierde la capacidad de producir lenguaje. El área del lenguaje que está en el lado izquierdo del cerebro se llama el área de Broca, y eso es completamente diferente de la mecánica lingüística. También, doctor, perdón, hay trastornos neuropsiquiátricos como es el síndrome de Tourette, aunque es poco frecuente, usualmente se ve por debajo de niños de 10 años, pero también se ven en adultos jóvenes, en el que hay un trastorno neuronal motor, pero también hay un componente psiquiátrico en el que el niño tiene problemas de ejecutar las funciones ejecutivas y de generar ciertos sonidos vocales. Sí, que llaman mucho la atención. Exactamente fue lo que mencionó la profesora inicialmente con relación a la gente que tienen los malos hábitos, como decimos nosotros, que tienen los tics, que tienen manerismos y que hacen sonidos guturales repetitivos, que algunas veces son sincrónicos o asincrónicos, y eso se puede acompañar de movimientos de la cara o de movimientos de los músculos o de los brazos al mismo tiempo que producen el sonido. En esos casos, esas personas tienen dificultad para controlar eso, a pesar de que ellos lo pueden suprimir voluntariamente por unos cuantos minutos. Eso no es debido a un problema neurológico, pero hay daño neurológico. Un componente motor. Hay un componente motor, pero también hay un componente psiquiátrico que determina la mayor parte del problema. Eso fue descrito por Gilles de la Tourette en los años 1800. Yo tengo una pregunta para la licenciada respecto a esa misma línea del síndrome de Tourette, porque entendemos que hay un problema motor y neuropsiquiátrico, pero también entendemos que hay recursos de terapia de speech, del habla,
que pueden contribuir principalmente porque estos pacientes tienen una alta incidencia de estar relacionados con otros trastornos psiquiátricos como son obsesivo compulsivo y los trastornos de hiperactividad. ¿Cómo se maneja en ese contexto ese tipo de pacientes? ¿Qué tipo de beneficio tiene la terapia del habla? Que entiendo que muchos de ellos se benefician, porque ya es algo que no pueden controlar. Bueno, la terapia del habla generalmente para ese tipo de paciente va a depender de cómo sea, de hasta dónde se hayan desarrollado todos esos síntomas, y se va a tratar, vamos a decir, como tratamos a los niños con déficit específico del lenguaje, como son, por ejemplo, los niños PCI, los niños, es decir, con parálisis cerebral infantil. Y niños que todavía no se sabe porque están muy pequeños cuál va a ser su síndrome, su problema específico del lenguaje. Entonces se le trata de un desarrollo del lenguaje hablándoles con láminas, con figuras, con rompecabezas, es decir, con material, también material, es decir, concreto. Juegos, que ahora tenemos muchísimas aplicaciones, es decir, porque va a depender también de hasta dónde tenga ese paciente el síndrome, es decir, porque también ellos, en todas estas discapacidades, pues hay unos niveles. Entonces, y además se trabaja en coordinación con el psicólogo, con el psiquiatra, con la terapeuta o terapista físico, es decir, que es un trabajo en equipo y se va a coordinar de acuerdo y con el médico neurólogo, con el neuropsicólogo, es decir, que va a ser un trabajo en equipo y dependiendo, porque no hay como una receta específica, sino que va a depender de cada paciente. Por eso es muy importante evaluar a ese paciente y evaluarlo en equipo, un equipo multidisciplinario que ya se va a determinar cada uno. Entonces vamos a ver qué es lo que me toca a mí como terapeuta del lenguaje, qué le toca a la física, qué le toca a la ocupacional, es decir, entonces se va a trabajar así en equipo. Bueno, hay que hacer Sí, un momentito. Sí, dos cosas. Hay una pregunta de la doctora, de la María Núñez, tiene una pregunta. Antes de responder la pregunta de María Núñez, con relación a lo que acaba de decir la profesora, los niños con esas disfunciones, depende del grado de daño cerebral que tengan. Una vez el daño cerebral puede ser antes de nacer, durante el nacimiento o al momento de nacer, donde se produce el daño al cerebro, y entonces eso va a determinar el grado de discapacidad que el niño va a tener. ¿Tú quieres hablar? La señora María. Sí, la doctora Yocasta había levantado la mano. Okay. Un micrófono y luego José Borges. Y luego María. Y José de los Borges. Buenas noches para todos. Para la licenciada, me gustaría saber, licenciada, cómo nosotros como médicos podríamos diferenciar entre un retraso del habla que sea fisiológico, tal vez porque el niño es un poco vago, y cuando ya hay una patología, que la madre no lo lleva y tal vez el bebé tiene 1 año y 2 meses y no ha iniciado sus primeras palabras. ¿Cómo uno le puede...? En esos niños hay que estar seguro de que tienen buen oído. Si tienen discapacidad de oír, también van a tener retraso del lenguaje. Adelante, profesor. Sí, vuelvo y repito, bueno, pues ese especialista se nos había quedado ahorita, es decir, también hay que chequear ese niño desde todas sus áreas físicas y psíquicas. Y entonces cada profesional que evalúe ese niño, pues después entonces ya se va a hacer una reunión entre todos y se va a determinar, porque cada uno de esos profesionales pues va a saber qué es, hasta dónde que está su discapacidad, es decir, y ya se va a hacer entonces un programa con las áreas que se vea que estén más en déficit, y se va a saber entonces cuál es la metodología, porque hay muchísimas metodologías, y se va a ver cuál es la que le corresponde, es decir, cuál es con la que le puede ir mejor, de acuerdo a sus déficits. Pero ya eso se va a determinar, como yo dije ahorita, a través de las diferentes pruebas que hay
físicas, pruebas ahora ¿verdad? De radiodiagnóstico, todo ese tipo de cosas, computarizado, todo. Se van a buscar todas las causas a nivel también fisiológico, es decir, a través de análisis también, porque también hay ciertos comportamientos con relación a lo interno, es decir, a lo fisiológico del niño y a la función de sus órganos internos. Y entonces ustedes saben todos que son médicos más que yo, que hay una serie de análisis y de pruebas que también se van a hacer y que ahora a través de imágenes. Y entonces, después que todos esos profesionales pues hayan visto a esos niños y le hayan hecho todas esas pruebas de imagenología, de laboratorio, de conversación, de observar su conducta, entonces ya se va a saber qué es lo que le va a corresponder a cada profesional hacer con ese niño. Y profesora Dolly, yo quiero agregarle a la doctora Genocen que yo acostumbro a decirle a las madres para calmarla, no se preocupe porque su niña no está hablando, porque va a llegar un momento que va a hablar más de la cuenta. Déjela así tranquila, que ella va a hablar después, que no hay quien la pare. Vamos a el señor José Bonilla. Hay más preguntas ahí, restituyo. Sí, María Núñez. Buenas noches. José, ¿me oyen? Sí, ¿Me oyen? Muy bien. Bueno, sí, correcto. Quiero darle las gracias al doctor Carlos William, que es mi conciudadano, y al doctor Arismendi Restituyo. Muchas gracias. Yo quería preguntarle a la conferencista. Ella habló de que alimentos que hacían daño a la voz. Yo quisiera que ella nos dijera cuáles alimentos favorecen la voz. Bueno, los alimentos que hacen daño, yo decía alimentos, por ejemplo, cosas que se pueden ingerir, porque por ejemplo el alcohol no es un alimento, ¿verdad? Pero le puede hacer daño porque te puede hasta quemar las cuerdas vocales y generalmente las personas que son, ¿verdad?, asiduos a tomarse su trago diario, pues uno va observando que su voz se va poniendo cada vez más ronca. ¿Por qué? Porque como dicen la gente del pueblo, ese se le han quemado ya las cuerdas vocales, ron, así como, entonces, es decir, que eso serían bebidas, ¿verdad? Por ejemplo, pero también si usted bebe, por ejemplo, se acostumbra, no, que yo tengo que tomarme el agua que esté congelada, pero entonces ese no es, y se la toman rapidísimo, entonces eso puede también influir, es decir, le puede producir un problema con sus cuerdas vocales, porque ese no es la temperatura corporal normal, o personas también que toman las cosas muy calientes, por ejemplo, todo muy condimentado, y así alimentos sobre todo que tengan mucho condimento. Entonces, y como sabemos, pues hay unos alimentos que tienen más propiedades vitamínicas que otros, y entonces si usted nada más busca lo que tengan menos, pues también se va a reflejar eso en una voz con un tono y con un volumen bajo, porque no hay como fuerza, es decir, si una persona está, vamos a decir, en este caso anémica, que ustedes, les repito, saben más que yo de eso, entonces no va a ser igual que una persona que tenga una alimentación balanceada. También el reflujo gástrico, José, la acidez estomacal, como le dicen en Santo Domingo. Correcto. GERD aquí, eso produce daño a las cuerdas vocales y también produce daño al aparato vocal. La pregunta de la licenciada María Núñez, ¿cómo el rascarse la garganta es un trastorno que alguna gente piensa que es alergia solamente? ¿Qué piensa la licenciada de eso? Lo que sería un CA de laringe. No, ella se refiere a cuidar la voz, porque es locutora, y pregunta también para los locutores cómo podemos cuidar la voz. O sea, bueno, yo le dije al final sí, que lo más importante es aprender a respirar como se debe respirar, es decir, con una respiración costodiafragmática, es decir, una respiración media, donde cuando las personas tomamos el aire, es lo que se llama, dice la gente, hablar con el estómago. Es decir, que cuando usted toma aire, pues usted va a abultar, a bombar, a llenar de aire toda la parte media
desde el esternón, el término del esternón, esa parte ahí es lo que se llena hasta el ombligo. Y entonces ya usted comienza a hablar, es decir, porque eso es lo que se hace, sobre todo en las disfonías, es decir, porque los disfónicos, las personas con disfonías, son las que van porque ya casi no les sale, y hay muchísimos problemas que son bien difíciles. Por ejemplo, un problema muy difícil que se presenta en las cuerdas vocales es lo que es el sulcus vocálico o sulcus vocalis. Es uno de los problemas más difíciles, que van a tener un tiempo mayor, pero realmente si el paciente acude por lo menos 3 veces a la semana o 2 veces a la semana, o aunque sea 2 veces o hasta 1 vez a la semana, pero luego durante el resto de la semana yo le pongo a la gente que hagan esos ejercicios, son 3 veces al día, como si fuera a comer. Y hay entonces toda una serie de cosas que hay que tener en cuenta, por ejemplo, de enseñar a la persona a relajarse y que luego ellos mismos se puedan autorrelajar, es decir, uno le enseña eso al paciente y hay casos, es decir, tenemos casos de que realmente el sulcus vocálico pues no ha tenido que hacerle cirugía y se han corregido solo con la terapia. Porque la terapia entonces va a consistir en ejercicios de relajación, respiración, luego coordinar la respiración con la voz, gimnasia a nivel, usando siempre la respiración a nivel sentado, que ya sería para mover una serie de movimientos con el cuello cuando es sentado, acostados, que ya es y también de pie. Entonces todo eso también se acompaña con algunos test, por ejemplo, algo que funciona y que yo se lo doy se lo decía a los pacientes y no sabía hasta que lo descubrí hace como 2 años, que ya aquí estaban vendiendo lo que es la flor de Jamaica, que nosotros los dominicanos le llamamos cayena o sangre de Cristo. Entonces hacen un té, pero también, es decir, hacen un té con lo que usted quiera, pero normalmente nosotros le decimos que hierva canela y entonces le damos más o menos una cantidad y que cuando la canela, tú sabes, poniendo un poco más de agua, el agua adquiere el color de la canela, entonces le va a poner, normalmente sí, como aquí todavía no la vendían, entonces yo a veces hasta salía a los campos a conseguir las flores porque me decían, yo no tengo, yo decía, no se preocupe que yo voy para tal campo y después se la llevaba a los pacientes. Entonces, después de descubrir que ya aquí la están vendiendo, porque ustedes saben que eso es muy típico de México, y también la está produciendo un cubano, creo que es, ahora se me olvidó, que produce todas esas especies. Entonces uno le dice, mire, usted pone eso y cuando el agua se cambia el color, le explico yo, usted le va a poner entonces 9 flores, 9. Como no se pueden contar, pero entonces yo ahí le digo que es por cucharada ahora, porque las que compramos, las flores de Jamaica, pues vienen ya secas. Entonces la echan, la dejan reposar ahí un momento y usted se va a parar o se va a sentar en un sitio donde corra el aire y se va a tomar un sorbo del té, que se lo va a tomar bastante tibiecito, hasta donde usted lo aguante, yo le digo, y usted se toma un té, se toma un sorbo y luego usted va a tomar aire después y lo va a expulsar lentamente y así hasta que se le termine. Es decir, esas son una de las cosas. También les recomendamos, sobre todo eso es para las disfonías y las personas también, por ejemplo, que tienen esa debilidad, como los pacientes de Parkinson, para que puedan adquirir mayor fuerza y que eviten el tremor en la voz. Entonces, también le damos, se hacen un jugo que tiene que ver, por ejemplo, tallota con cebolla licuada y ají cubanela. Es decir, el ají cubanela es el largo, el que se usa para la cocina. Entonces ahí uno le da más o menos para que haga ese jugo y se lo toma
sin nada. Y le puede añadir también, que todavía le queda mejor, le digo yo, usted le va a añadir a eso porque lo van a licuar, y si usted lo soporta tomándoselo con todo, con lo que, es decir, con lo que licuó, pero si no lo cuela y se toma solamente el líquido. Hay un comentario, licenciada. Sí. Varios comentarios. Sí, vale, vamos Está a bien, abrir, está a bien. permitir la pregunta para avanzar un poquito más con el Sí, tiempo. sí, De está Galaxy, bien. Galaxy tiene un comentario, tiene un micrófono abierto. Si puede Sí, hablar, pues por favor. está bien. Por favor. Sí, adelante. Adelante. Galaxy S20, no sé si es José. ¿Quién es? Bueno, ¿Quién es el nombre? Comentario. Pedro, es Pedro. Pedro, pon el nombre que no se ve. No salió el nombre. No salió el nombre. El nombre no sale si tú no lo pones. Exactamente. Tú estás de camuflaje. Adelante, doctor Taveras. Muy buena noche. Tiene un ruido ahí. Hay una interrupción ahí, restituyo. Sí. Hay preguntas de la doctora Daris Luna y de Ana Alcántara. Pedro, adelante. Déjeme cerrar los otros micrófonos. Quería hacer un comentario con respecto al habla en los niños. Recordemos que en los niños pueden haber la presencia de amigdalitis y adenoide, y la cara adenoide es muy característica en los niños, ya que ellos van a respirar por la boca y es la fase adenoide. Entonces, porque la licenciada habló con respecto a la respiración por la boca. La respiración por la boca en los niños es muy característica en la cara, en la fase adenoide. Y a la vez quería hacer un comentario con respecto a algo, y es que recordemos que las cuerdas vocales son afectadas en los fumadores y en la persona que bebe, en tanto que los cánceres y los pólipos a nivel de las cuerdas vocales van a alterar la voz. Hoy en día, con el uso inadecuado de las hookahs, van a alterar también, van a producir daño en las cuerdas vocales y por consiguiente pueden alterar el sonido de la voz. Eso era el comentario que quería hacer. Las educadoras están preguntando a qué edad se considera que el niño comienza a hablar, que el averaje de edad que los niños comienzan a hablar. Bueno, realmente hay niños que ya desde que son bebés, de 8 o 9 meses, pues ya comienzan a decir su primera palabra, pero son niños, ¿verdad? Vamos a decir, con una inteligencia y una madurez neurológica, sobre todo, fuera de lo común. Pero el niño ya a los 3 años más o menos, tiene ya que poder estarse comunicando. Aunque tenga problemas todavía de pronunciación, pero que se sepa que el niño, la madre lo entienda y que ya tenga muchísimas palabras y realmente incluso ya hasta oraciones gramaticales, es decir, conversación y todo, y coordinación, aunque no tenga la pronunciación todavía correcta. ¿Por qué? Porque hay fonemas, por ejemplo, como la R, que no se adquieren tan rápido. Hay que tener en cuenta, por si acaso hay algún niño así con que se sienta que está retrasado en el lenguaje oral, hay que tomar en cuenta también el factor hereditario, porque muchísimas veces son niños que vienen de familias que han hablado tarde, sus padres, sus abuelos, por ejemplo, no recuerdo, sí, yo no sé si mencioné, problemas de habla, por ejemplo, como la tartamudez, generalmente son hereditarios, sobre todo, y los problemas también que tienen que ver con el fonema R, que es el más difícil, es decir, que se llama la dislalia, se llama rotacismo. Por ejemplo, yo misma tuve que darle terapia a una de mis hijas. Y yo entonces, como era la profesional y vi el problema rápido en ella, porque los demás, ella es la tercera, yo tengo 5, pero ella era la tercera y no estaba, y ya yo observé que no estaba pronunciando. Pero ¿qué sucede? Ella lo que hacía era que yo trataba de estimularla y hacerle esto y lo otro, y ella se reía. Yo dije, bueno, como realmente es después de los 7 años ya que hay una madurez neurológica para dar ese fonema perfectamente, pues yo la voy a dejar tranquila.
Y a los 8 años, entonces, un día yo la fui a buscar, que era el abuelo, que siempre paterno iba a buscarlo al colegio, y entonces ella me llamó así, calladito, y me dijo que ella quería que yo le comenzara la terapia. Y si yo le di 3 o 4 sesiones, fue mucho, porque ella de una vez ya comenzó y ella no tenía problemas, porque hay problemas también dentro de la boca, es decir, que hay niños que tienen frenillo sublingual, y entonces ese frenillo, pues uno tiene, cuando se lo llevan, también tiene que, uno revisa todo eso y revisa los dientes, es decir, revisa todo lo que tiene que ver con la cavidad bucal, porque a veces hay ese tipo de problemas. Y ella se corrigió rápido. Otra pregunta, por favor. Una pregunta. De parte de las educadoras de nivel inicial, ¿cuáles son las características que podemos observar en un infante como alerta a una dificultad fonológica? Bueno, esa que tú lo oigas que todavía tiene un vocabulario escaso, un vocabulario pobre. Por ejemplo, como yo soy también, yo hice una de mis licenciaturas en nivel inicial, además de la práctica. En realidad, el niño ya a los 3 años se tiene que tener un lenguaje ya estructurado. Es decir, un niño que no vaya a tener ninguna dificultad, que no haya habido en su familia ninguno de sus parientes, hasta la tercera generación, que haya tenido dificultad. Es decir, si tú lo puedes investigar, pero por lo menos a nivel del padre, que si es un tío porque lo heredó del abuelo, aunque el abuelo no lo conocieron, es decir, ese tipo de cosas. Entonces, el niño ya a los 3 años, es decir, tiene que saberse comunicar, aunque no diga las palabras de modo correcto, pero que se dé a entender. Si ya pasó de esa edad, pues entonces se va a considerar, si llega a esa edad y tiene un vocabulario muy escaso, no estructura, es decir, no hace oraciones gramaticales. Por ejemplo, en vez de decir mami dame agua, lo que dice mami agua, o ma a, algo así, es decir, que no... va o mam, pero si dice, es decir, porque ya no le corresponde, ya a los 3 años él tiene que oírsele, aunque tenga problemas con la pronunciación, por ejemplo, pero no tiene que tener el lenguaje estructurado. Entonces ahí pues ya hay que llevarlo a la especialista, a la logopeda, a la terapista del habla del lenguaje, como se le llama en el país, o fonoaudióloga, y ver entonces y comenzar a darle entonces lo que es una estimulación del lenguaje, porque no se llama terapia tan temprano. Y recuérdense también que si cualquier persona, especialmente los maestros, que son muchas veces los primeros en darse cuenta que el niño tiene un trastorno del habla, porque a veces los padres a muy temprana edad lo llevan a un daycare y el maestro se da cuenta. Es importante que si la madre tiene alguna duda, siempre consulte al profesional de la salud como primera opción. Aunque hayan parámetros normales, edades varían dependiendo de la situación, pero también es importante que cualquier dificultad, cualquier duda, incógnita, siempre busquen primero a su pediatra para que entonces inicien un proceso de investigación. Doctora Lora, me gustaría oír al doctor Williams y aprovechar a la profesora Dolly Lora que haga una explicación sobre cuándo un neurólogo refiere en un trastorno del habla, en un ACV, en un accidente cerebrovascular, cuándo se refiere a un especialista del habla, cuáles son los trastornos que se pueden recuperar en un ACV cuando desarrolla un problema con el habla. Sí. Nosotros referimos a las víctimas de accidentes cerebrovasculares, a los terapistas del lenguaje, principalmente con relación a las dificultades para tragar, a las dificultades con la fluencia, o sea, que una persona pueda hablar pero que no tenga la musicalidad de hacer un lenguaje con fluencia normal, que tenga disminución de la producción de sonidos y palabras, que no produzca sonidos comprensibles. Y dependiendo del daño del lugar del accidente cerebrovascular, nosotros vamos a saber antes de tiempo de que la persona puede o puede no recuperarse y que mucho se puede recuperar. Realmente, la edad, el tipo de stroke o de accidente, que sea un tumor o un accidente cerebrovascular, o que sea un trauma cerebral. Una fascia de Broca, de Wernicke. Exacto. Depende del tipo de condición que sea, hay capacidad de recuperación. Y hay algunos que solamente se quedan con una
una disminución significativa de la producción del lenguaje, porque tienen el área que produce el lenguaje no va a volver a funcionar. O sea que este es un problema de largo plazo. Muchos de esos pacientes tienen, yo los mando una vez por año, 2 veces por año, depende de cuál sea la condición, y también depende de qué tipo de enfermedad estemos hablando. Sí, realmente yo pienso por favor, que... hay una última cosa que quisiera... Sí. Quiero aprovechar que José Guaneja está por ahí. No sé si él, lo invité con la segunda intención de que si él quería presentar algo en el futuro, tú te comunicaras con él para que él fuera un presentador del programa. Yo sé que él tiene muchísima capacidad, es un hombre muy inteligente, que puede ayudarnos con asuntos de la salud y puede presentar algún tema durante... Que un salubrista y un profesional que yo sé que hace muchas investigaciones. Sí, claro, nos ponemos de acuerdo para coordinar esa conferencia. Okay. Bueno, yo quiero decirle a la licenciada, la profesora Dolly, que la conozco hace muchos años y conocí su centro ahí en La Vega. Para los que hoy la conocieron, Dolly representa en La Vega y en el área del Cibao una de las profesionales que más años de experiencia tiene trabajando con trastorno del habla. Estamos hablando de alrededor de 47 años de experiencia. Yo la conocí trabajando ahí en su instituto que fundó, Santa Teresa de Jesús, ahí en La Vega, y le agradecemos la participación de ella porque ha sido muy interesante esta interacción con un tema que no se presenta con mucha frecuencia, pero hoy, en el día de hoy, este programa le ha dado una importancia a la voz. Así como usted lo dijo, que la voz transmite sentimiento, tristeza, y también es como el segundo espejo de nosotros para en la vida diaria. Y es única para cada ser humano. Exactamente, es única. Así que única e irrepetible. Y yo sé que es duro, yo sé que el doctor Williams y muchos que vemos, como en el caso de mi mamá, que era profesora de alfabetización, leía mucho, ponía muchas tareas, pronunciaba mucho, pero lamentablemente sufrió un stroke, perdió parte del habla y las palabras no le salían bien, ahí murió así ya con ese déficit. La terapia le ayudó, pero no tanto. Y eso pasa, como dijo el doctor Williams. Sí, sobre todo, doctor, cuando la parte afectada es decir, mientras sea el lado izquierdo, pues se va a recuperar. Casi totalmente, se recupera siempre y a veces totalmente. Pero ya cuando, dependiendo de la lesión, cuando es el hemisferio derecho, pues es más difícil. Siempre quedan más secuelas. Muchas gracias a usted por su participación, a todos ustedes. Gracias a usted también por invitarme. Sí, a todos los profesionales que entraron, el doctor Ramírez en Boston. Sí, en Boston, y también de Argentina. Estela creo que no entró, pero Ana Soto. Sí, ella entró. Ahí está, sí. El doctor Pedro Tavera, mencionar, muchos no sabían, muchos lo conocen, pero no sabían que él tiene entrenamiento en otorrino y estudió en España esa especialidad, y por eso esos aportes son interesantes, conocer un poquito lo que es los pólipos y lo que es la lesión de las cuerdas vocales para esta presentación. Gracias a todos, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Estela. Buenas. Bye bye. Terminamos aquí con una conferencia muy interesante sobre la voz y una serie de consejos. Así que será hasta mañana, la próxima, donde estaremos de nuevo con ustedes. Cuídense mucho y será hasta mañana.